La lata de 2.53, Colombia Blooming 2. Siempre es el que menos esperas. Partido que tuvo de todo. Golazos, expulsiones y un final que fue cine. Olimpia de Honduras 0, Chiquitín 0. Un atentado contra el fútbol donde hubo más patadas que opciones de gol. San Lorenzo, que recibía a un Cuenquita agrandado, pero acá reapareció el orgullo y el fútbol de un ciclón para un triunfo solvente. El equipo GPT, que llevó suplentes a Vila Belmiro para enfrentarse a Santos y de manera inexplicable sacó un punto de oro. Ya estamos por la fecha 2 y si bien hay grupos donde todo parece ir según los cauces normales, también hay otros donde no hay ningún tipo de sentido. Pero esto es el fútbol sudamericano y aún hay muchas sorpresas por llegar. Por eso ya se viene el repaso de todo lo que pasó en esta apasionante segunda jornada y nuestras desquiciadas predicciones de un antipoder que anda más fino que nunca, porque la alegría no es completa si no tenemos a la sudamericana. Y por eso aquí comienza en Palabra de Gol. Duelo de realidades opuestas en el grupo A. El Alianza Bueno fue de más a menos en Cali, ya que hizo un primer tiempo inteligente donde fue una amenaza a la contra y tras un robo en salida, Ariel Muñoz sacó un golazo para el 1-0. Pero luego cometieron muchos errores, se dejaron empatar e hicieron el tonto penal que los condenó a la derrota. ¡Ay, por Satán! Macará, en tanto, le jugó de tú a Tigre en Argentina y lo doblegó con un golazo de Paz tras una contra realmente perfecta. ¡Ay, pobre Tigrecito! Así que creo que ese envión les bastará a los celestes para celebrar en la casa de una alianza bastante irregular. La lata de 2.50 espera dar el golpe ante River. Los toros esta vez sí tuvieron alas, aunque sufrieron ante un combativo Blooming, que se repuso al penal de Fernando y le remontó el partido a la masa bruta. Gracias sobre todo a Ignacio Sosa, que cerró su partidazo con la expulsión y el penal para el 2-1 de los bolivianos. Pero el verdadero héroe fue el vikingo Pita, que cambió el partido con su ingreso y dos cabezazos del paraguayo le dieron un triunfo in extremis a los enlatados. Mientras que River, en un partido más peleado que jugado, tuvo que esperar más de una hora para abrir la rocosa defensa de Silly Face, la cual solo pudo vulnerar un Diruzi, que sorprendió con un remate colocado para el 1-0 final. Así que los dos vienen con altibajos y esto me huele a deportivo empate. Un Tigre en apuros recibe al puntero del grupo. Los de Dabove nada que dan pie con bola, pues en otra presentación pálida cayeron ante un Macará sólido y valiente, mientras que el Matador siguió con su habitual ineficacia y la expulsión del Piti Martínez puso las cosas más difíciles. ¿Piti? Piti no tenía cabeza. Mientras que la Mechita se despertó a tiempo ante la Alianza Bueno, que golpeó primero, pero su ataque respondió con una buena combinación entre Ángel y Valencia para el empate. Y al complemento, el penal de Jason Guzmán cerró la trabajada victoria de los de Pep González. Que estará por verse si aprovechan a un Tigre en horas bajas para sumar aunque sea algo en Argentina. Tengo mis dudas, así que iré por el empate. Vasco B o C recibirá a Olimpia, que por una fecha más tendrá acento hondureño. Al Almirante ni le motiva a jugar la Sudamericana en casa y dio un paso más a su deseada eliminación tras caer ante un Audax más motivado y que explotó bien la ventaja numérica tras las expulsiones de JP y Cuesta, decisivas para la remontada final de los Tanos. Mientras que el Club Deportivo Olimpia no pudo quebrar la dura defensa del Chiquitín, lo que sumado a su falta de ideas nos condenó a un insoportable 0-0. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Pero ante un Vasco que odia esta competencia, Olimpia debería recuperar su pegada y su escudo original, por lo que para mí acá gana este partido. Silly Face quiere recuperar la senda del triunfo ante el poderoso Colombia Blooming. Los venezolanos, a pesar de atrincherarse en el Monumental, les faltó la mística y la ambición de la fecha pasada, ya que con un destello de iluminación a River le bastó para derribar el muro carabobeño. Porque tenía puro marica ahí, puro pelado marica. Mientras que el Blooming, plagado de colombianos, casi dio la campanada ante Bragantino, al que le hizo daño con una genialidad de Hinojosa y el torpe penal de Sosa para el 2-1 parcial. Pero la insólita expulsión de Jiménez por 2 amarillas en menos de un minuto ayudó a la eventual remontada de los toros. Así que con esos errores dudo que puedan ante un Silly Face que en casa se agranda.
Mi padre necesita sumar y para su fortuna se le viene Gremio. No esperaba mucho y aún así Tino me decepcionó en su casa con una pálida presentación ante un City torpe donde lo hizo todo mal, ya que aparte de su pobre marca y eficacia, en una misma jugada llegó la expulsión de Fernández y el autogol de Gallegos para el 2-0 final. ¿Por qué me persigue la desgracia? Mientras que el Gremio tampoco le sobraron las ideas ante Riestra, pero al menos enamorado con una gran jugada individual, abrió la defensa de los argentinos y le cedió la pelota a Musu para que este pusiera el 1-0 final. Así que a los dos los miro con muchas sospechas, pero creo que mi padre se hará respetar en casa. El papá anda imparable y ahora recibe al subcampeón de todo. Cienciano viene de superar con solvencia a un Puerto Peluqueros que a más de 3000 metros de altura ni le dio la energía para abrir la barbería, ya que el cuadro cusqueño dominó a placer y hasta se quedó corto con los goles de Garcés y Hoberg para el 2-0 final. Oye, ¿qué te pasa? Perdón, te hice puré. Mientras que Atlético Mineiro fue un manojo de nervios ante Juventus Stones, pues sus errores animaron a los uruguayos y a Eduardo Domínguez no le quedó de otra que meter a sus titulares habituales al final para encontrar el cabezazo milagroso de Casierra para el 2-1 definitivo. Así que con ese nivel dudo que le alcance al galo para sorprender al papá que manda en las alturas y que para mí se quedará con este partido. Y otro que espero que domine en las alturas es el Tri, cuando reciba en el Azteca a los Bafana Bafana en la inauguración del Mundial. Por eso creo que México se estrenará en casa sumando de a 3. Si ustedes están de acuerdo o al contrario, desconfían del Tri, les dejamos este código y el QR que ven en pantalla para que den a su vencedor. Duelo directo entre dos equipos que esperan afianzarse en el grupo E. Caracas, sin ser qué bruto, qué equipazo, le valieron 15 minutos de inspiración en el segundo tiempo para vencer a un pobre equipo IP con un tanto de Wilfred Correa, aunque insólitamente tuvieron que sufrir los minutos finales gracias a la inoportuna expulsión de la Mantilla. Mientras que Racing se llevó una dolorosa derrota en casa ante Botafogo gracias a su patología con el gol y a su lenta defensa, que fueron cómplices para la caída por 3-2, donde los tantos de Sosa y el que dice ser el Maravilla Martínez no alcanzaron. ¡Todo lo que poco perece! Pero por más mal que venga, seguiré confiando en Racing, que tiene que fallar mucho, pero mucho, para no vencer a un más que irregular ¡Caracas! Y llegamos al antípode, donde es momento de ver cómo me fue con las predicciones tras los resultados de la fecha 2. Y creo que no me puedo quejar, ya que acabé con 9 aciertos y 7 fallos. Así que parece que voy afinando la puntería, así como los equipos venezolanos que dieron de qué hablar en la primera fecha. Y por eso en el video anterior les pregunté si esta rebelión del fútbol iba a ser una cuestión efímera o estamos ante el verdadero despertar del fútbol venezolano. A ver qué nos dijeron en Instagram. Aquí otro fan más comentó: creo que solo fue un golpe de suerte y que los rivales subestimaron a los equipos venezolanos. Como mucho, llegan vivos a la segunda vuelta, donde se volverán a su triste realidad. Bueno, tampoco tan cruel. Yo creo que si ha habido un cambio y por lo menos un equipo venezolano clasificará, aunque sea al playoff, y estará en un mata-mata. Por favor, que sea eso. Aquí el gran Gabo Reyes nos dice: puede que no sea coincidencia porque Carabobo ya demostró lo que es capaz ante Huachipato. Quizás no sea el despertar este año, pero por lo menos están dando los primeros pasos. Es cosa de ver cómo avanzan las fechas. Sí, yo coincido bastante. O sea, yo creo que por lo menos es un cambio de tendencia, porque años pasados veíamos que apenas les alcanzaba para hacer 2 puntos en toda la fase de grupos, y aquí aunque sea ya ganaron algunos partidos. Entonces sí, se está viendo un cambio en el fútbol. Y a ver qué nos dijeron en YouTube. Aquí Bimasao dijo: despertó el fútbol venezolano. Y sí, ¿qué te parece? O sea, años pasados ni ganaban 2 partidos. Acá el gran Jacob nos dice: como la canción de salsa Amor de una noche. Bueno, tampoco tan cruel. Yo creo que sí se mantendrán más con esta tendencia de crecer. Y aquí dice Toshio: soy venezolano, me alegra que pueden dar competencia, pero no veo que se mantengan. Igual confía por favor. Yo mantengo la sensación de que por lo menos uno llegará al playoff en Sudamericana, siempre hablando de Sudamericana. Clásico rioplatense imperdible. El Chiquitín 2 viene de dar una pobrísima presentación en Brasil, donde se dedicó a destruir el juego de Gremio, y lo único que destacó fue su bizarro uniforme genérico y la caricatura del arquero Arce promocionando su marca de alfajores. Mientras que en el Citigroup todo es felicidad, ya que su equipo torpe es líder tras una solvente victoria en Chile, donde Salomón Rodríguez de cabeza y Gallegos de contra aportaron los goles para el 6-6 de los citadinos. Te has vuelto muy fuerte.
Y con esa racha me animaré a apostar por un triunfo de ellos en Argentina ante un Riestra limitado que se resigna a solo defender. Imperdible clásico de memes. Qué momento para estar vivo. Juventus Stones viene un recital amargo en Belo Horizonte, donde alcanzaron a asustar al Galo con su presión alta y sus robos en salida, de donde llegó precisamente el empate provisional de Facundo Pérez tras el golazo de Bernard, pero otra vez de manera imperdonable y sobre el final de cabeza les arruinaron el resultado a los Stones. Peor le fue a los peluqueros en Cusco, que no solo se quedaron sin aire, sino también sin fútbol y sin goles, lo que sí tuvo Cienciano para dejar el 2-0 final. Así que acá veo a los dos con dudas, por lo que es momento de invocar al Deportivo Empate. Duelo de equipos que vienen de perder en el grupo C. O'Higgins salió a jugar con personalidad en Sao Paulo y tuvo tramos de buen fútbol, pero su definición fue un desastre. Y como siempre sucede, el que perdona paga, ya que el tricolor sí fue contundente y con los tantos de Luciano y Arthur se llevó los 3 puntos. Algo que no pudo conseguir Boston River, a pesar de que hizo todo el tiempo del mundo para aguantar el 0-0 en Bogotá. Y su arquero fue figura, pero el único que no pudo parar fue al científico del gol, el autor del 1-0 final para Millos. Por lo que si O'Higgins sigue en esa misma línea no debería tener problemas para acabar con este pobrísimo sastre. El invicto equipo GPT recibe a un Cuenca golpeado. Ni yo, que me la jugué por el empate, creía que los suplentes del equipo IA iba a sacar el punto en Vila Belmiro ante un Santos que jugó con sus titulares pero se atragantó casi todos los goles. Por lo que los paraguayos solo necesitaron de una oportunidad para llegar al empate y esa fue el torpe penal de Luan Pérez para el 1-1 final. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Mientras que el Cuenquita dejó la épica en Ecuador y ante San Lorenzo fue un equipo inoperante en las dos áreas, que se derrumbó tras el 1-0 de Romaña. Así que dudo que los morlacos puedan con este equipo GPT lleno de amor propio y que creo que puede al menos sacar el empate. Ay, mi tormento albiazul recibe el líder del grupo C. Va a doler. Millonarios salió con todo ante un Boston River rácano, pero gracias a las atajadas de González y a la pobre definición azul, este llegó vivo a los minutos finales, pero allí pesaron los revulsivos del cuadro embajador. Y Carlos Darwin Quintero por fin hizo una buena para ganar este partido que fue todo un desahogo. Mientras que Sao Paulo sigue a lo suyo y a pesar de que se topó con un O'Higgins incómodo, Luciano y Arthur aparecieron con sendos golazos para asegurar el 6-6 para el tricolor. Eres grande, Drake. Así que semblante preocupante para un Millos que sigue lejos de su mejor nivel y por eso creo que incluso puede perder con un tricolor que aún jugando a media máquina será todo un dolor de cabeza. Barracas se enfrenta a unos Thanos que se las traen. A pesar de hacer poco y nada en ataque y proponer un juego bastante violento, el Chiquitín se llevó un punto valioso de Paraguay, o mejor dicho, de Honduras, ante un equipo inoperante y falto de ideas. Así como Vasco da Gama, cuya apatía ayudó a Audax a sacar un gran resultado de Río, donde todo fue parejo hasta la expulsión de JP, la cual abrió el partido y le permitió figurar a un Trojansky inspirado, que asistió para el empate y generó el penal para el 2-1 de los Thanos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. A los cuales veo sólidos como la defensa de Barracas, así que creo que esto huele a empate. Y en el dato Adoramos el Balón destacamos el debut y el gol de Neymar ante Recoleta, que significó la primera presentación de Ney en un torneo de Conmebol luego de 14 años, ya que la última vez que hemos visto a O Príncipe en estas competencias fue en la Libertadores 2012, donde de hecho fue uno de los goleadores del torneo con 8 tantos. Por lo que acá la pregunta es... El Fogao recuperó la chispa y ahora recibe a un equipo IP que no se halla. Los cariocas sacaron un triunfazo del cilindro de Avellaneda con un juego práctico donde aguantaron y esperaron los momentos precisos para atacar y gracias a la lenta defensa de Racing con los goles de Cabral, Santos y Danilo sobre el cierre sumaron 3 puntos de oro. Mientras que Independiente Petrolero exhibió sus limitaciones ante el Caracas, ya que solo cuando se quedó con un hombre de más se reportó en el partido, pero su ineficacia lo condenó. Por lo que acá la duda es por cuántos goles ganará el Fogao.
Y para cerrar, el clásico de los clubes en crisis permanente. San Lorenzo se lavó la cara en su partido ante Cuenca, en un cotejo donde redujo a los morlacos a su mínima expresión, aunque recién al segundo tiempo llegó el gol que abrió el partido, por medio de un cabezazo de Romaña para el 1-0. Y luego Tripiquio, con un remate lejano, puso el merecido 2-0 final para el Ciclón. Mientras que Santos fue de más a menos ante Recoleta, ya que una linda acción entre Neymar y Gabigol abrió el partido a los 4 minutos. Sin embargo, ese fue el único tanto de un cotejo donde el Peixe se comió tantos goles como insultos de la grada, tras el 1-1 final. Así que, visto lo visto, esto difícilmente no acabará en un triunfo de un San Lorenzo que está al alza. Y así terminamos este repaso por todo lo que dejó esta apasionante segunda fecha y las sentencias del antipoder de cara a una fecha 3 vital para todos los equipos. Y para ustedes, ¿cuál grupo es el más impredecible de todos? Los leemos en los comentarios y como siempre, recuerden que aquí vivimos la Sudamericana y vamos por la gran conquista.